Buenas tardes. Hoy es día 30 de abril, es Día del Niño. Bueno, en este momento se está celebrando el Día del Niño a nivel nacional por parte de lo que llamamos PUF, por una familia fuerte y feliz. Eso se está transmitiendo en otra página de Facebook que terminado este evento, terminada nuestra clase, voy a poner la liga de lo que ahí quede grabado, si es que lo grabaran y estuviera al alcance de ustedes. Pero nosotros tenemos que continuar. Hoy terminamos con la lección de encuentro con el infierno. No vamos a terminar el curso porque la próxima semana haremos un resumen aprovechando los 2 días, pero este es el curso que estamos tomando. Curso encuentro, ya estamos en la lección 9 de 9, es decir, es la última lección y se llama Encuentro con el infierno 2 de 2. Ya vimos la primera parte, hoy estaremos viendo la segunda parte. ¿Qué vimos el miércoles? Vimos la definición, llegamos hasta aquí y vimos que el infierno es un lugar de castigo. Eso fue lo último que vimos. Y ahora vamos a continuar para ver estos 3 puntos más. El lugar, el infierno es un lugar inmundo. El infierno es un lugar temible y el infierno es el destino del incrédulo. Y más, pero ahorita en lo que nos compete a nosotros, la raza humana, pues aquí queda, así como en el cielo vimos finalmente que era el destino del creyente, del cristiano. Bueno, ahora es el destino del incrédulo. Vamos por partes, entonces, y entramos con que es un lugar inmundo. ¿Qué significa inmundo? Inmundo es lo contrario de lo santo. Inmundo es lo sucio, lo pestilente, lo hediondo, lo pecaminoso. El pecado hiede. Eh, Toda esta podredumbre que nosotros tenemos más o menos identificado y definido nos puede ayudar a entender lo que es un lugar inmundo, un lugar asqueroso. Y esto es lo que vamos a ver en este momento. Así como el cielo entonces es la morada santa donde habita Dios y sus ángeles, el infierno es la morada inmunda, contrario a lo santo, reservada para que sea habitada por el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta de esa diferencia, verdad, entre cielo e infierno en ese punto? Mientras allá es un lugar santo donde habita Dios y sus ángeles, el infierno es el lugar inmundo donde está reservada para habitación de el diablo y sus ángeles. Así lo leemos en Apocalipsis 2:20. Y aquí voy a dirigirme hacia acá para abrir una llave y poner los textos de referencia. Entonces, el primero de ellos que mencionamos, Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. También vamos a encontrar en Mateo 25:41.
Luego vamos a ver más textos. Ahorita nos quedamos con estos dos. En el orden en el que los puse, Apocalipsis 20:10. Dice así la palabra de Dios, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, voy a permitirme borrar, luego recupero lo de Mateo 25:41, para dedicarnos a Apocalipsis 20:10. Déjenme aquí aclarar lo que dice el texto. Menciona tres personajes que serán lanzados al infierno, al lago de fuego. Entonces, el diablo, la bestia y el falso profeta. Sin entrar a detalle, porque esto requiere una explicación mayor, pero estos tres podemos identificarlos como la antítesis de la Trinidad Santa. Aquí está la Trinidad inmunda. Acá en la Trinidad Santa está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en la Trinidad inmunda está el diablo, la bestia y el falso profeta. Pues estos tres serán lanzados al lago de fuego. De esto habla Apocalipsis en capítulos precedentes, de manera que en algún momento, cuando dé un estudio sobre Apocalipsis, podremos dedicarles tiempo. Mientras, vale la pena mencionar esta antítesis, como les decía, de la Santa Trinidad o de la Trinidad Santa. Esta es la Trinidad inmunda, sucia, asquerosa, nada que ver con la santidad de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, como ya lo había allí anotado, 25:41, que voy a ponerle así como para que sigamos la línea. Mateo 25:41. Dice el pasaje, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, como les dije en algún momento, en la escritura, Jesús es el profeta, o como profeta, habla más que los demás profetas acerca de el infierno. Dice el texto sagrado de esta manera: entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces está claro que el infierno fue preparado, fue diseñado para el diablo y sus ángeles. No fue diseñado, no fue el corazón de Dios diseñarlo para los seres humanos. Eso, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque ellos antes de que la humanidad existiera ya habían pecado contra Dios. Entonces el Señor preparó eso. Ahora vamos a ver que estando preparado para el diablo y sus ángeles, pues también será el destino del incrédulo, aunque el corazón de Dios no hubiera querido eso. Pero necesariamente tenemos que hablar de este tema también. La derrota de Satanás y de sus ángeles, que serán lanzados al lago de fuego. Recuerdan que toqué ese tema
el miércoles diciéndole, bueno, quien quiera seguir siendo un adorador de Satanás o andar en los caminos de Satanás, pues está con los perdedores, porque Satanás fue derrotado y finalmente será lanzado al lago de fuego y azufre. Habrá tormento ahí y para todos sus seguidores, sean ángeles o sean humanos. Así, eh, podemos ver en Colosenses, este pasaje es clave, muy importante para aquellos que piensen que Satanás es alguien triunfante, con mucho poder. No. Colosenses, Colosenses 2, 18 al 15. Voy a anotarlo aquí para que sea más claro. 18, perdón, que ando poniéndolo al revés. 8, 8, 8, 8 al 15. 8 al 15. Colosenses 2, 8 al 15 dice así. Bien, este pasaje, que es un poco extenso, lo elegí porque es necesario que se pueda tener la apreciación de todo el contexto que rodea a esa declaración de la derrota de Satanás y de sus ángeles. Dice, y mucha atención para que ustedes tomen nota, ahí está el pasaje, escríbanlo, lo pueden leer luego con calma, pero dice así: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, porque en él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Es decir, él gobierna sobre toda autoridad, sea buena, sea mala. Ahí gobierna el Señor Jesucristo. En él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Estos principados y potestades se refiere a Satanás, al diablo y sus ángeles, todos esos demonios que tienen cierto poderío todavía y que actúan en este mundo, ya fueron derrotados.
Algunos en vida de Jesús fueron ya separados de la convivencia humana, pero otros aquí quedaron. Pero todos, junto con el diablo y sus ángeles, cuando llegue el final de los tiempos, ellos entonces serán lanzados al lago de fuego y azufre. Ahí pues tenemos contundente la derrota final, como lo describe Apocalipsis 20:10, pero hay más pasajes. Dice Apocalipsis 12, 7 y 8. Voy a borrar para poder escribir más textos. Aquí tenemos otros pasajes. 12, 7 y 8. Del mismo Apocalipsis le ponemos su palomita. Leemos aquí en Apocalipsis 12, 7 y 8. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Y continúa el pasaje describiendo las consecuencias de esta guerra. Saludos a nuestro hermano allá que está en Missouri, nos está viendo, ahí ya mandó un mensaje en internet, dice Cantinflitas Junior, y también está nuestro hermano Martín López Coria. Saludos, gracias por comunicarse. Les decía, sigue la narrativa, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Bueno, y sigue la lectura, donde al diablo todavía se le permite un poco de tiempo, pero va a llegar su final. Aquí están las escenas narrándose en Apocalipsis de una manera prodigiosa, maravillosa, donde describe la derrota de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás y sus ángeles. Ahí está el pasaje para que ustedes lo tengan presente. Y ahora dice el texto respecto de nosotros, allá en Ezequiel 18:23, que el deseo del Señor, el deseo de su corazón, no es que el impío perezca, que vaya a ese lugar. Es deseo del Señor que el impío se convierta de sus malos caminos y no tenga que llegar allá. Dice el
pasaje, eso lo pueden anotar, Ezequiel 18:23. Ahora, Él quiere que todo pecador, su deseo es que todo pecador, todo impío, llegue al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Pero no puede obligar a las personas a que se arrepientan. No puede obligarlos a que crean en Jesús como su Señor y su Salvador. Él nos diseñó con libre albedrío y lo estará respetando mayormente en este punto tan importante que es la salvación. Así es que la persona toma esa decisión si cree o no cree en Jesús. Si rechaza a Jesús, dice Juan 3, 18 al 20, voy a darle lectura. Juan 3, 18 al 20. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Bueno, continúa la narración. Ahora, ¿quiénes más estarán en el infierno? Aquí ya vimos en Apocalipsis 20:10 que se mencionan tres personajes. Vamos a ver, aquí ustedes pueden contestar. En el 20:14, ¿a quién o quiénes se mencionan? En el 20:15 también hay otras menciones y en el 21:8. Ahí está. Contesten allá en casa. ¿Quiénes más estarán en el infierno? Y aquí hay estos pasajes para contestar. Ahora, también puedo mencionarles que en Apocalipsis es muy descriptivo, tiene muchos datos, ahora sí, acerca del infierno y de los que van a estar allí. Por eso es un lugar inmundo. Apocalipsis 18, también les puedo dar esa nota aquí, 18, y ustedes en casa lo buscan, el versículo 2 hasta el 8. Ahí ustedes pueden encontrar un escenario de la Gran Babilonia, su caída, y hay una semejanza muy fuerte en ese cuadro acerca del infierno, pero aún se queda pequeña. Ah, Da una idea de ese lugar como morada de lo inmundo. Eh, Así es que ese pasaje sí lo voy a buscar porque esa descripción es importante por el tema que estamos tratando en esta parte de la lección. Dice el texto en el versículo 2, y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Está pareciéndose como una descripción del infierno, una figura de lo que habrá también en el infierno. Versículos 7 y 8 dice, en la medida que ella se ha glorificado y ha vivido en sensualidad, así denle tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda, ni jamás veré llanto. Por eso, en un solo día le sobrevendrán las plagas, muerte,
llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios quien la juzga. Y aunque esté hablando como de una nación, de una ciudad, bueno, no está hablando de ladrillos y piedras, ¿verdad? Está hablando de personas. Entonces, toda persona que se siente así como aquí se menciona, pues obviamente recibirá este castigo. Este es un castigo sobre personas, no tanto sobre cosas materiales. Ah, hay que considerar esto. No se tome a la ligera, por eso les decía, terminando la clase anterior, la lección del miércoles, el infierno es un asunto serio y hay que tomarlo con seriedad. En cuanto a los seres diabólicos, ángeles caídos han sido asociados con frecuencia a la administración de los castigos del infierno. Atribuirles que ellos van a ser atormentadores o carceleros de los seres humanos, eso no hay sustento bíblico, porque la Biblia enseña que ellos mismos van a ser atormentados. Entonces, esto es importante saberlo. Satanás va a ser atormentado, sus ángeles serán atormentados. Entonces, como si ellos gozaran de algunos privilegios, ella no, no, no. Igual que los seres humanos también que no quieran creer en el Señor, pues tendrán que sufrir el castigo eterno allí en el infierno. La Biblia sí enseña que en esta vida los demonios tienen cierta capacidad tentadora para los hombres. Juan 8:44, Efesios 6, 11 al 12, Primera de Tesalonicenses 3:5, Juan 5:18 y 19 y Apocalipsis 2:9 dan esta evidencia, pero hay que rectificar ciertas creencias que rozan con la superstición, como las ideas sobre la función de protagonistas de el diablo y sus ángeles allá en el castigo del infierno. Quien confía en Dios no tema al demonio, porque dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién está contra nosotros o quién puede vencernos, verdad? Si Dios está con nosotros. Así pasamos a la segunda parte de este tiempo, que es el punto 4. El cielo es un lugar temible. Y claro que es un lugar temible. Después de ver las descripciones del infierno donde habitará el diablo, fíjese, demonios, la muerte, el Hades y toda cosa inmunda, pues claro que el cuadro es aterrador, es temible. ¿Crees que es justo que haya un lugar así de confinamiento y castigo eterno para la gente que no se arrepiente ni cree en Dios? Alguien podría decir, es injusto. Bueno, pues esa es una respuesta que sería como motivada por sentimientos. Pero la escritura dice que está ahí este espacio para él. Tengan presente que el condenado estará consciente de su situación y la certeza de que se halla en él, allí en el infierno, por su propia voluntad, por sus propias decisiones. Pensar que se pudo haber salvado aceptando en fe la gracia de Dios que le amaba y quería su felicidad eterna, será también un motivo de sufrimiento. Imagínense que ellos digan, pude haberme salvado, pues sí, pero no quisiste, rechazaste. El alejamiento voluntario de Dios es acercamiento voluntario al infierno. No hay otra. Dios está en el cielo
¿Quieres vivir alejado de Dios? Estás alejado del cielo y acercado al infierno. La invitación es aléjate del infierno y acércate a Dios. Así, pues, la obsesión del pecador en mantenerse en el pecado tiene como esencia el rechazo a Dios. Al morir, la pérdida es cuantiosa, es infinita. Ha perdido a Dios. Es el tesoro mayor perdido. Ha perdido a Dios, ha perdido el alma, ha perdido su salvación por no querer estar con Dios, no querer saber nada de Dios en esta vida. Luego entonces en la otra se le cumplirá. Por toda la eternidad estará sin Dios. En ese estado de conciencia, el condenado, creado para la felicidad, sufrirá la desgracia y el vacío angustioso de la privación de la presencia beatífica de Dios. Será terrible. Jesús habló mucho sobre el infierno, tratando de advertir su existencia real a los oyentes para que tomaran decisiones que les evitara ir a ese lugar después de morir. Al presentar el Evangelio al pecador para que se arrepienta y crea serenamente y sea salvo, es necesario hablarle del infierno. Por eso les estoy hablando del infierno. Es importante que ustedes escuchen una plática seria basada en la palabra de Dios de la existencia del infierno como destino del incrédulo, que es la parte número 5. Y allí entramos para eh, terminar esta lección. Es el destino eterno del incrédulo. ¡Qué tragedia más grande! Un lugar de tormento que no fue preparado para el ser humano venga a ser el destino de los pecadores que no quisieron arrepentirse, que rechazaron a Dios, no quisieron ser salvos. Por eso, allá en Apocalipsis 21:8, que es la cita que tenemos aquí, menciona a algunas personas que estarán en el infierno. Y vamos a retomarlo. ¿Qué personas estarán allí en el infierno? Porque aquí ya no habla del diablo y de sus ángeles. Dice así el texto: pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Tenemos también ahí un listado. Dice el texto sagrado así: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios,
jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y a esta muerte se refiere la muerte eterna, la condenación eterna, que es eso. Muerte eterna es condenación eterna. No que estarán muertos, no, estarán vivos, pero experimentando la condenación eterna que también se expresa como muerte eterna, contrario a vida eterna. Pero en la vida eterna hay vida y en la muerte eterna también hay vida. Es importante aclarar esto, no estarán muertos insensibles, no, estarán muy conscientes. Voy a hacer otra lectura en Primera de Corintios. Bueno, no estoy anotando esas citas, pero se escucha, ¿verdad? Primera de Corintios 6, 9 al 10. Eh, Voy a anotarlo porque es importante que lo tengan. Entonces, y ya estamos aquí, omití señalar cuando ya habíamos pasado por el lugar temible, ahorita ya estamos en el destino, aquí, en esta parte. Entonces sí les voy a anotar aquí sus textos. Primera de Corintios, bueno, antes ya teníamos los de Apocalipsis, nada más y sería el de Romanos. En Romanos pueden leer todo el capítulo del 1 del 18 hasta el final, que sería, ¿cuál fue el último versículo? Hasta el 32. Y perdón por haber puesto ¿verdad? Este es Romanos. Romanos. Por falta de espacio lo abrevié, pero es Romanos. Aquí sería, voy a ponerlo completo y aunque abajo ponga la cita. Primera de Corintios 6, 9 al 10. 6, 9 al 10. Y de una vez escribo Primera de Timoteo 1, 9 al 10. 1, 9 al 10. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y al no estar en el reino de Dios, estarán en el reino del diablo, allá en las tinieblas, ¿verdad? Puede que, aunque el diablo no va a reinar, pero es por contrapeso. Dice el texto, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces ya tenemos una lista más amplia que veníamos trayendo. Ahora, primera de Timoteo 1, 9 al 10, que ya lo escribí allí, dice así el texto. Es la palabra de Dios, es la Biblia, lo que estoy leyendo, no son mis notas personales, mis ideas, no.
Dice así el texto, 1 Timoteo 1, 9 al 10. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto haya contrario a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y la lista puede continuar. Hay muchos otros pasajes, pero es resumido todo, es que la persona que no cree en Dios decide andar haciendo lo malo y inclusive llegar a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno y hacer toda una mezcolanza de valores espirituales y morales según su provecho, según su conveniencia. Pero sepa que hay un Dios justo, un santo juez, que Él diseñó la escritura para que nosotros aprendamos de ahí sobre lo que es bueno y lo que es malo y creamos. Con un corazón sencillo, con un corazón noble, podamos decir, sí, Señor, perdóname. Perdóname por perderme en mis vanos razonamientos, en mis vanos pensamientos, en mis emociones extraviadas también. Perdóname, Señor. Y ubicarse otra vez allí. Bueno, entre el cielo y el infierno solamente está el destino de las personas. No hay en medio algo donde ir. No hay un tercer lugar, solamente hay dos, cielo e infierno. Así pues, hay que preguntarnos, ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Dónde quiero pasar la eternidad? Y todavía alguien puede decir, si es que hay eternidad. Sí, si es que hay eternidad. Eh, la realidad es que el creyente sabe que hay eternidad, porque cree lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hay eternidad. Si alguien duda si hay eternidad, procure hacer como poner en orden sus pensamientos y orar a Dios y pedirle a Dios que le quite la venda de los ojos porque se va a llevar a una sorpresa creyendo que no hay eternidad, despertar en la eternidad y encontrarse con el temible destino de su alma hacia el infierno. Muy bien, pues aquí solamente tenemos estas dos opciones, cielo e infierno. Y lo puedo describir así, es tan sencillo. El lugar uno es el cielo, es la bendición eterna, es el destino seguro para los que son salvos, para los creyentes, los que conscientes y libres voluntariamente decidieron creer en Jesús como su Señor y Salvador. El lugar dos es el infierno, es la maldición eterna, es el destino seguro para los incrédulos, los que conscientes y libres voluntariamente decidieron rechazar creer en Jesús como su Señor y su Salvador. De esta manera, siendo claros para no dejar las cosas así como en la bruma, siendo claros, específicos, conforme a la palabra de Dios, ustedes pueden tomar la mejor decisión. En los extremos hay dos grupos definidos, los salvos y los perdidos. No hay lugar intermedio eh, que alguien pudiera decir, bueno, es que yo era un ignorante. Bueno, para el ignorante, quiero decirle si alguien quiere ubicarse como ignorante,
en el sentido de los que nunca tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesús. En ese sentido, de que nunca hayan tenido oportunidad. Y hay lugares donde no se ha predicado el Evangelio, es cierto, y no llegaron a tomar una decisión. Bueno, eso le corresponde a Dios, de todos modos, hacia dónde va a ir. Pero ese ignorante, ese que nunca escuchó el Evangelio de Jesús, de alguna manera Dios se acercó a él, a su corazón, como para que volteara a ver y dejara de hacer lo malo y creyera en él. Eso es una seguridad que la Biblia así lo revela. De modo que aún los ignorantes, los que nunca escucharon de la palabra de Dios, solo hay dos destinos para ellos, o el cielo o el infierno. Y no, usted no se preocupe por aquellos, los ignorantes, los que no oyeron de Jesús. Preocúpese por usted que está escuchando el Evangelio de Jesús y que está siendo invitado a creer en Jesús. No lo rechace, esa es la invitación que yo puedo hacer. Decida cambiar de vida. Decida toda esa lista que dijimos, todo eso que usted pudo haber sido, está en una de esas listas, practicando unas u otras cosas. Bueno, si usted cree en Jesús, se acabó eso. Dejará de practicarlas y ya no será el infierno el lugar de destino suyo, porque dejaría toda esa abominación que es delante de Dios. Lo dejaría. Y Cristo Jesús lo limpiaría de todas esas malas prácticas. Lo haría una nueva criatura y estaría en condiciones entonces de no ir, no ir a este destino. No sea este su destino. Eso es lo que Dios anhela, lo que yo anhelo, por eso estoy tocando este tema. No es mi anhelo que ustedes vayan a dar aquí al infierno, que se vayan a encontrar con el infierno después de esta vida. No, que no sea ese su destino. No, crean en Jesús. Jesús los va a cambiar, los va a transformar y lo que estaban haciendo que la Biblia describe y todos esos que van a ir allá, bueno, usted ya no irá porque dejará esas cosas, dejará de practicar lo que a Dios no le agrada. Quiero mencionarles ya para terminar, estamos llegando al fin de esta lección, de que las decisiones son en vida, como dice aquella frase, en vida, hermano, en vida, ¿verdad? Cuando hacen referencia a llevarle flores a alguien que está en la tumba, pues ¿para qué se las llevas cuando está en la tumba? Mejor en vida, llévale las flores a mamá, a la esposa, al ser amado, los detalles en vida. Ya cuando está en la tumba ya no sirve nada eso. Solamente le sirve al que va allí a desahogarse como catarsis o alguna cosa así, pero al muerto no le sirve de nada ni la flor ni el llanto que vayan a derramar ahí. O los insultos, inclusive, si alguien está enojado con el que murió, pues y va y lo insulta, puede ahí desgañitarse, pero el muerto ya no siente nada. Por eso las decisiones son en vida, en vida. En Cristo descansa la salvación de todos los benditos. Y también es el mismo que tiene la facultad para condenar a todos los malditos. La diferencia entre bendito y maldito es que uno ha creído en Cristo Jesús y el otro lo ha rechazado. Por eso leíamos cuando él dijo, apartados de mí, malditos de mi Padre. Hay un poema que se ha atribuido a distintos autores, pero la realidad es que ha quedado en el anonimato porque es difícil atribuírselo a alguien. Hemos visto el cielo y el infierno. Y hay un soneto que dice así como para hacernos reflexionar igual, que el amor hacia Dios es el que de mejor manera nos puede empujar hacia Él. No tanto el miedo del infierno, sino el amor a Dios. No tanto el atractivo del cielo, sino el amor a Dios. Y me parece un poema excelente y por eso lo rescaté para esta hora. Dice así, no me mueve
mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en gran manera. Que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Llegar a ese amor desinteresado hacia Dios es un camino largo para recorrer, pero comienza con el arrepentimiento y la fe. Ahí inicia ese camino de amor sincero y amor maduro hacia Dios. Cuando ya vamos caminando con Dios, el cielo y el infierno en nuestra mente no son figuras de gran importancia. La figura más importante es Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, y en esa correspondencia de amor hacia Él lo seguimos. Y al seguirlo, pues vamos rumbo al cielo. Pero el atractivo mayor no es tanto el cielo, sino Cristo mismo, Jesús. Pasar con Él toda la eternidad, eh, protegidos y guardados en su amor. Que Dios nos bendiga. Entonces, la próxima semana haremos en 2 lecciones un resumen de lo visto hasta ahora de una manera gráfica. Utilizaré también alguna presentación de PowerPoint para que ustedes puedan tener también una visualización completa, resumida de estas lecciones del 1 al 9 del curso Encuentro. Muy buenas noches.